Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Puestos en pie, hermanos, para la lectura de las Santas Escrituras. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Podemos sentarnos, hermanos. El día de hoy nos toca considerar el domingo 18 del Catecismo. Recuerden que hay 52 domingos, ya llegamos al 18, casi la mitad. Y el día de hoy nos toca considerar la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Ya hemos visto en el credo de los apóstoles que Jesucristo nació de la Virgen María, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó y fue ascendido a los cielos. Y ascendió o subió a los cielos, dice el credo. Así que hoy vamos a indagar sobre esta preciosa doctrina de la ascensión, la cual, hermanos, fue profetizada desde el Antiguo Testamento y claramente presentada en el Nuevo. Por ejemplo, hoy en el Salmo 47, no podía dejar de pensar en la ascensión de Cristo cuando dice que subió Jehová mientras el sonar con alegre voz. El Salmo 24, que es un salmo que hemos usado bastante en la iglesia, que se ha predicado desde el Salmo. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que sube? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el valiente, Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. O incluso nos es tipificado a través de varias ceremonias en el Antiguo Testamento o varios eventos. Déjenme darles uno. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la vara de Aarón que reverdece? Hermanos, este es un texto que estaba meditando en un autor llamado Van der Grohe, y él utiliza esta historia de Números 17 para ejemplificar la la ascensión de Cristo. Él dice, a ver, todas las varas eran iguales. ¿No es así que Cristo también vino y se hizo como uno de nosotros? Después fue puesto a prueba. Y nuestro Señor fue tentado, fue puesto a prueba. Después salió la vara y la única que reverdeció fue la de Aarón. Así Cristo resucitó. Pero hermanos, no había notado este punto y esto fue lo que llamó mi atención. Después la vara es llevada ¿a dónde? Al arca. ¿Y dónde estaba el arca? Lugar santísimo. ¿No así Cristo, después de haber resucitado, fue llevado al lugar santísimo, a la presencia del Padre? Así que la ascensión de Cristo nos fue anticipada en el Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo Testamento, como vemos en el libro de Hechos y en otros textos. Hermanos, yo creo que esta es una doctrina a la cual poca atención solemos poner, pero que es muy importante teológicamente y en segundo lugar
Es importante para nuestra consolación y yo espero que hoy, en esta tarde, la iglesia sea consolada con la preciosa doctrina de la ascensión. Tengo que decirles algo, hermanos, apenas vamos a poder tocarla, pero espero que apenas ese toque nos traiga consolación, ¿sí? Estamos exponiendo el catecismo de manera general, a lo mejor algún día haremos lo mismo que con la confesión. Regresaremos para tratarlo más detalladamente, pero hoy simplemente un aspecto general. Y hay tres puntos, que me gustaría desarrollar con ustedes. Primero me gustaría establecer la doctrina con ustedes de qué es la ascensión de Cristo. Después hacer algunas aclaraciones doctrinales de la ascensión de Cristo. Y en tercer lugar, me gustaría mostrar cómo nos beneficia esta doctrina para preparar nuestros corazones hacia la cena del Señor. Entonces, comencemos estableciendo la doctrina. Y pueden leer en su boletín la pregunta número 46, que dice: ¿qué entiendes por subió a los cielos? O sea, el instructor del catecismo nos está preguntando: ¿tú confiesas que Jesús murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, resucitó y ascendió a los cielos? Pero dime, ¿qué entiendes cuando dices eso? ¿Qué entiendes cuando confiesas eso? Bueno, la respuesta es que lo que entendemos es que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo y que allí está para nuestro bien hasta que vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Sencillo, entonces. ¿Qué queremos decir por subió a los cielos, hermanos? Que Cristo literalmente, no espiritualmente, sino literalmente con su cuerpo de carne, fue levantado a la vista de sus discípulos al cielo, y así entró al lugar santísimo. Se habla de tres cielos: el cielo que nosotros percibimos, el universo, y el tercer cielo, que es la morada de Dios, el cual es imperceptible a los sentidos, pero que es la morada que Dios creó para Él en este cosmos. No es que Dios siempre viviera allí. ¿Dónde vivía Dios antes de crear el tercer cielo? Ya lo habíamos platicado antes, ¿no es cierto? En sí mismo. En sí mismo. O sea, antes de que Dios creara el tercer cielo, Dios era en sí mismo. Pero en este cosmos Él creó el tercer cielo, en donde Cristo ascendió y en donde ahora los santos ángeles y los santos que nos precedieron habitan, ellos espiritualmente, pero Cristo corpóreamente, en este tercer cielo. Eso es lo que entendemos por esta preciosa doctrina. Ahora, esto nos invita a nuestro segundo punto, y es la necesidad de hacer aclaraciones teológicas. Porque, hermanos, decir que Cristo ascendió a los cielos nos podría invitar a pensar que entonces Cristo no cumplió su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias. Sí necesitaba esto, Gracias, hermano. Ahora sí podemos durar 40 minutos más. Y por eso dice la pregunta 47. Lean conmigo si tienen sus hojitas. Luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? A ver, si tú me dices que lo que entendemos cuando decimos que ascendió a los cielos es que Cristo literalmente con su cuerpo subió,
de manera que su cuerpo ya no está más entre nosotros, ¿no nos haría esto pensar que entonces Cristo no ha cumplido su palabra? Y aquí es donde el catecismo trata dos cuestiones teológicas que, como he dicho, solo podemos hacer así e irnos, porque hoy vamos por la consolación. Y lo que debemos entender es que detrás de estas preguntas, en el catecismo de Heidelberg, hay un trasfondo teológico de debate, particularmente un debate con los luteranos. Entonces, hermanos, ¿dónde está Cristo con su cuerpo hoy en día? ¿Dónde está Cristo con su cuerpo hoy en día? Ascendido en los cielos. Entonces, ¿no cumplió su promesa de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Bueno, dos aclaraciones para esto es necesario. Lean conmigo la respuesta a la pregunta 47. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la naturaleza humana, ahora no está en esta tierra, pero en cuanto a la deidad, en cuanto a su deidad, majestad y gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros. El catecismo dice que hay al menos dos razones por las que somos guiados a decir que Cristo no ha faltado su promesa, sino que sí está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera razón? Porque, hermanos, Cristo, al ser verdadero Dios, no tiene limitada su deidad a el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo que aquí nada más los voy a dejar un poco picados, porque no me puedo tardar demasiado en esto. Déjenme solamente alimentarles, déjenme promocionar el seminario reformado, ¿sí? Sacra Teología. Eso es lo que se llama en la teología el extra calvinisticum. El extra calvinisticum. ¿Qué quiere decir esto? Que los reformadores y la iglesia de los padres y la iglesia medieval enseñó que cuando el Logos tomó carne, de manera que el cuerpo del Señor Jesucristo, su persona era el Logos, ¿sí? El Logos toma carne y la persona de Jesucristo es el Logos. No obstante, la deidad del Logos no es circunscrita, no es como si se pudiera contener en el cuerpo humano de Cristo, sino que cuando Cristo, el Logos, está en carne, al mismo tiempo, en cuanto a su divinidad, es omnipresente y está en todo lugar. Esa es la doctrina del extra calvinisticum. Esto quiere decir que en cuanto a deidad, Cristo está en todo lugar. En cuanto a deidad, el Logos está en todo lugar. En cuanto a su deidad. Pero en cuanto a que Cristo es el mediador, está en los cielos. Por lo tanto, Cristo no falta a su promesa, porque aunque su cuerpo está glorificado en los cielos, a la diestra del Padre, no obstante, al ser el verdadero Dios, está con nosotros real y verdaderamente. ¿Sí? Hermanos, esto es muy importante clarificar que en cuanto a su deidad, y aquí déjenme
precisar esto. Los luteranos llegaron a decir que el cuerpo de Cristo se hacía omnipresente por virtud a la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Y que por lo tanto, cuando celebramos la cena, su cuerpo está verdaderamente en el vino y verdaderamente en el pan, porque su divinidad comparte de sus poderes a la humanidad y así hace la carne de Cristo, su cuerpo, omnipresente en todo lugar. ¿Qué dijeron los reformadores? No. Sí, en cuanto a su divinidad está en todo lugar, pero su cuerpo está circunscrito a un lugar. Porque ¿qué nos enseñan los concilios de la iglesia? Que la naturaleza divina y la naturaleza humana no se mezclan ni se confunden, sino que cada una mantiene sus propiedades. De manera que la carne no toma el poder de la divinidad, ni la divinidad se corrompe por la humanidad, sino que ambas naturalezas permanecen siempre una, indivisibles, inseparables, pero nunca mezclables. Por eso, tales doctrinas como la misa o la transubstanciación o la consubstanciación son erradas, no solo porque en la cuestión de la misa un sacrificio fue hecho y ya no hay más, sino que en cuanto a la cuestión de la naturaleza humana de Cristo, esta permanece en los cielos y no es omnipresente su humanidad. Como Dios es omnipresente, pero en cuanto a su humanidad está en los cielos. Ahora, esto puede traer una duda, y por eso está la pregunta 48. Si tienen su boletín, lean conmigo. Dice, pero si la naturaleza humana no está en todas partes donde está la divina, ¿no se separa con esto las dos naturalezas de Cristo? Respuesta, de ninguna manera. Porque dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar, resulta necesariamente que en efecto está fuera del lugar de la naturaleza humana que ha tomado, pero con todo y con eso está en ella y queda unida a ella personalmente. ¿Qué está diciendo? Lo que intenté explicar hace un momento. El Logos está verdaderamente unido a la naturaleza humana, de manera que la persona de Logos es el Logos. Perdón, que la persona de Jesucristo es el Logos. No es que el Logos dio de su poder a una persona que se llamaba Jesús. No, Jesús es el eterno Logos hecho carne. Entonces hay una verdadera unión, pero esta unión no limita. De ahí las preciosas meditaciones de los puritanos, tales como la de Stephen Charnock, que decía que cuando María cargaba a Jesús, que es el Logos hecho carne, cuando lo cargaba en sus manos, Jesús la sostenía con su omnipotente divinidad a ella. Que cuando los soldados clavaban y lo sostenían así en la cruz, Él los sostenía a ellos para que pudieran ejecutar tal situación. Así que esta doctrina es no solo de los reformadores, sino de la iglesia a través de los años. Así que aprendamos que la consubstanciación está errada porque contradice la escritura y los credos de la iglesia. Hermanos, ¿pueden ver? Ellos dicen que los credos son suyos y nosotros decimos, mi amigo, pero con la misa los contradices. Son nuestros. Nosotros sí respetamos lo que enseñan. Pero esa es otra historia. En segundo lugar, ¿por qué Cristo no falta a su promesa cuando decimos que está ascendido a la diestra del Padre? En primer lugar, porque por su divinidad está presente con nosotros, hermano. Pero en segundo lugar, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Él está verdadera y realmente presente entre nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, Cristo como Mesías vivió en tal unión con el Espíritu Santo que cuando resucita en una manera, hermanos,
se vuelve una perfecta unión. El Espíritu Santo es una persona, el Logos es otra persona y siempre permanecen dos personas distintas. En cuanto a que el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es otro, es el Espíritu Santo, verdadero Dios de la misma forma. Pero hubo tal unión, hermanos, que cuando Cristo manda a su Espíritu Santo para estar con nosotros, es como si Cristo estuviera entre nosotros. De hecho, me cuesta usar es como, no, Cristo está entre nosotros. Por eso tenemos esa preciosa imagen en el Evangelio de Juan, que cuando está con sus discípulos dice que exhaló el Espíritu Santo para decirnos y dejarnos en claro que Él y el Espíritu en la economía de la redención ha llegado a ser de tal manera una unidad en función que donde está el Espíritu está Cristo. Por eso Pablo habla de esa forma, el Espíritu de Cristo. Así que de esa forma no incumple su promesa. ¿Dónde está Cristo? El Mesías está a la diestra del Padre. Entonces, ¿no está con nosotros? Sí, sí está con nosotros. Porque en cuanto a que es Dios, es omnipresente y hoy está con nosotros. Y en segundo lugar, por la unión del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, Cristo está entre nosotros, de manera que no ha faltado su palabra, sino que hasta el fin del mundo Él estará con su iglesia. ¿Y cómo nos beneficia esta doctrina? Y esa pregunta no está en su boletín, pero yo la puedo leer para ustedes. ¿Cómo nos beneficia esta doctrina? Primero, hay tres formas, quizá hay más, pero hay tres que son evidentes. Una, Él es nuestro abogado en el cielo, en la presencia del Padre. Segundo, tenemos nuestra propia carne en el cielo como una garantía segura de que Cristo, nuestra cabeza, nos llevará a nosotros, sus miembros, para estar con Él. Tercero, nos envía a su Espíritu a la tierra como garantía correspondiente. Por el poder del Espíritu ya no buscamos las cosas terrenales, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primero, meditemos en cada una de ellas para nuestra consolación, y así habremos terminado. Tres formas en las que la ascensión de Cristo me consuela. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 25. Desde el versículo 23 podemos leer: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y algo semejante dice el apóstol Pablo en Romanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El cual intercede por nosotros. Hermanos, el Hijo no tiene que convencer al Padre de que nos ame, porque el Padre nos ama, y tanto nos ama que envió a su Hijo para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. No obstante, no olvidemos
que el sacrificio de Cristo es la base por la cual el Padre nos puede bendecir. De manera que Cristo en los cielos es para nuestro beneficio y no para nuestro mal, porque delante del Padre es ese olor fragante. Delante del Padre, Cristo es ese olor fragante por el cual Él nos bendice, el Padre nos bendice. Miren, hermanos, si Cristo no estuviese presente, nosotros no podríamos acercarnos a Él. Si Cristo no fuese nuestro sustituto, nosotros no nos podríamos acercar a Dios. Pero Cristo al lado del Padre intercede por nosotros, en el sentido que es el recordatorio perpetuo delante del Padre que nuestras deudas fueron pagadas y por lo tanto el Padre nos puede bendecir. Por eso dice, entonces acérquense confiadamente, porque hay uno que intercede por ustedes delante del trono. Hermano, necesitas más gracia para vivir tu vida cristiana, para vivir con más devoción, para poder vencer el pecado, y dices, necesito acercarme al trono de la gracia. El libro de Hebreos te dice, acércate, porque hay uno que está al lado del Padre intercediendo por ti. Él es la causa que está perpetuamente delante del Padre para poder responder a tus necesidades, a tus luchas. ¿Has caído, hermano? ¿Has caído esta semana? De manera que te sientes indigno de poder acercarte a Él para pedir gracia porque hay vergüenza en tu corazón por esos pecados. Dice que Cristo ascendió a los cielos para ser aquel que intercede por su bendita iglesia. Y no solo para proveer perdón de pecados, hermanos, sino para proveer la gracia necesaria para esta vida. Es por eso que Cristo tenía que ascender. Por eso le dice a María, ¿recuerdan? María, no me toques. Me es necesario subir a mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. Hermanos, estas palabras son claves. Cristo tenía que consumar su obra al presentarse a su Padre como el Cordero que fue inmolado para que su Dios sea nuestro Dios, su Padre sea nuestro Padre. Porque teniendo tal intercesor podemos tener la bendición del Padre con nosotros. Y es incluso por Él, tú que estás fuera de Cristo, por quien te puedes acercar para buscar el perdón ante el Padre. Dice que está sentado a la diestra del Padre para interceder ante todo aquel que se acerca con un corazón arrepentido y humillado, pidiendo la gracia del Señor. En segundo lugar, nos beneficia porque Cristo en el cielo es la garantía que yo estaré también con Él. Si Cristo está en el cielo, hermanos, esto nos beneficia, porque si Él está en el cielo, yo tengo la seguridad que yo también estaré con Él. Y algo de esto vimos hace algunas semanas. Pero déjenme refrescar su memoria con esto, de manera breve. De manera que hay tal unión entre la cabeza y el cuerpo, entre el esposo y la esposa que es la iglesia, que Cristo esté ascendido a la diestra del Padre nos asegura que nosotros tendremos que ir también con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estén. El Salvador no puede abandonar su bendito cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo te beneficia la ascensión? Hermano, porque esto nos asegura que nosotros estaremos pronto con Él. Si tú no estás en Cristo,
No tienes esa seguridad porque Él no es tu esposo. Tú no eres su cuerpo. Él no es tu cabeza. Pero que Él está en los cielos, para ti, mi amado hermano, que eres uno con Cristo, que por la fe has llegado a ser uno en Cristo, tienes esta preciosa seguridad. Porque es como el padre de familia que a veces tiene que hacer una mudanza. Y entonces él prepara todas las cosas como buen varón para ir para adelante. Y entonces dice, yo me adelanto con la mudanza, yo me adelanto con la preparación de la casa, pero vengo por ustedes. Si es un buen esposo, no va a aprovechar la oportunidad para ya no regresar. Si es un buen esposo, él va a ir a arreglar las cosas y va a regresar por su amada y por su familia. Bueno, Cristo dice que Él es el buen esposo. Cuando dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo, escuchen eso, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ascensión de Cristo puede ponernos triste por un momento porque nos dice que Cristo no está con nosotros en su sentido pleno, como mediador, verdadero hombre y verdadero Dios, no está con nosotros. Pero en cuanto a que es Dios, está con nosotros. Y en cuanto a que el Espíritu Santo es enviado por Cristo, está verdaderamente con nosotros y sus beneficios nos son dados. Pero hermanos, no es razón de tristeza, porque esto me asegura que tengo a alguien delante del Padre que clama por mí, que ruega por mí. No con su voz, pero con sus marcas. No con su voz, pero como si fuera ese incienso que llega a la nariz del Padre para recordar, les haré bien. Y además me recuerda que pronto estaré yo con Él, porque donde está su cuerpo, donde está la cabeza, ahí estará algún día el cuerpo. De hecho, amados hermanos, la Santa Cena es un recordatorio de estas dos cosas. Que el pan y el vino me recuerdan que Cristo satisfizo por mí, de manera que me puedo acercar al Padre. Hermanos, hay veces que vienen hermanos con una excelente actitud a preguntar, hermano, no sé si debo tomar la cena. A ver, hermano, dígame por qué no debería tomar la cena. Porque he fallado, tengo luchas. Y mi respuesta es, hermano, pero está luchando, pero está batallando. Sí, hermano, estoy dolido y quiero vencer. Bueno, toma la cena. Porque esta es una consolación del Padre, porque el intercesor que es Cristo, que vive a la diestra, está intercediendo para nosotros, para que el Padre nos haga bien, y a través de la cena Él nos busca hacer bien. Si estás verdaderamente arrepentido, ven y tómala. Pero no solo me confirma eso, sino que me confirma, hermanos, que algún día estaremos también con Él, porque Él prometió que tomaríamos la cena un día en su presencia. Un día Él vendría por su iglesia y todos comeríamos el pan y del vino delante de Él. Si Cristo ascendió, también nosotros tenemos el derecho a ascender porque Él lo adquirió para nosotros. Y en tercer lugar, y con esto termino, dice el catecismo, la tercera razón es, nos envía el Espíritu Santo a la tierra como garantía correspondiente de que vendrá por nosotros. Por el poder del Espíritu ya no buscamos las cosas terrenales, sino las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia. O sea, es el anticipo de lo que vamos a gozar en la vida eterna. Es la seguridad. Cristo nos ha dejado su Espíritu Santo para nuestra consolación, por medio del cual podemos poner ahora nuestras vistas y miradas en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y ese Espíritu Santo que nos ha dejado, que nos consuela, que nos alienta, que por medio de la palabra nos habla el corazón, que por medio de la cena nos confirma el amor de Cristo, es la garantía que Cristo nos dijo: volveré por ustedes. Así que de esta manera ha bendecido a la iglesia, dando el Espíritu Santo a nuestro favor. Hermanos, por lo tanto, Cristo es realmente entre nosotros, está realmente entre nosotros, porque aunque no está con su cuerpo, sí con su Espíritu, el cual dio para asegurarnos volvería por su bendita iglesia. Amados hermanos, que estas verdades nos consuelen y que estas verdades nos alienten para poder vivir en este mundo de dificultad. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alza tus ojos a las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amados hermanos, que por medio de esta Santa Cena, la ascensión de Cristo y sus beneficios nos sea asegurada a nuestro corazón, al decirnos que Él ascendió para nuestro beneficio, para el perdón de nuestros pecados, donde el Padre está buscando hacernos bien por causa de Cristo. En donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, además, como garantía de que nosotros estaremos en su presencia. Y por medio del Espíritu nos consuela y nos recuerda estas cosas. Quiera Dios usar esta cena para confirmar nuestros corazones en estas grandísimas y preciosas verdades, que aunque está Cristo separado de nosotros físicamente, no obstante con su Espíritu Santo está con su iglesia.